la sinceridad y la humildad de decir que todo lo que había enseñado no era cierto. Porque cuando se puso a estudiar más a fondo el ADN y los códigos genéticos, decía que tienen tal dimensión de orden que es inalcanzable y entendible por la mente humana. Él decía que es como si hubiera explotado una imprenta y hubiera generado miles y millones de libros y enciclopedias, que así es el ADN. Entonces, que si hay ese diseño impresionante, hay un diseñador. Y confirma lo que hace años atrás había desarrollado también Francis Collins, el que dirigió el... Entonces, compartí hace un rato que Romanos 1:20 nos dice eso. Dice, porque todas las cosas, ¿cuáles? Todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa. El Señor dice, ¿usted quiere entender quién es Dios? Mire lo creado. Y está la perfección de Él y está la perfección de todo el universo y de todo lo que ha creado. Y nosotros tenemos una relación tan terriblemente irrespetuosa con Él que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando yo medito en esa perfección eterna, pura, inerrable que Él tiene, y uno pidiéndole que venga a meterse en los planes de uno. Cuando Él nos ha advertido, en nada se parecen mis pensamientos a los tuyos. Y eso es falta de humildad y eso es falta de enfoque. Algo que nos podemos llevar en la introducción del tema de hoy es que al abrir los ojos, el día que Él nos entrega está completo, está perfectamente completo. Y solo con la guía del Espíritu Santo lo podemos ir administrando como Él quiere. Hemos iniciado el domingo pasado una serie que llama Discípulos. Y qué bueno empezar con una pregunta. ¿Usted es un discípulo del Señor? Porque Él no obligó a nadie. Él dijo, al que quiera ser mi discípulo, al que quiera. Y esa es una decisión que tenemos que tomar y no importa los años que llevemos en la vida cristiana, nosotros revisar esa decisión. Cada día me doy cuenta más y más de la cantidad de cristianos que hay en el mundo que no son discípulos. A veces decir, es que soy cristiano, ya como que con eso está todo, nada que ver. Entonces, vamos a ver si avanza eso. Discípulo, decíamos, significa el que aprende o el que se deja enseñar. ¿Usted se ve reflejado en esta definición? El que aprende o el que se deja enseñar. Dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y si su fruto permanece, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Quedémonos reflexionando en esto un poco. ¿Usted siente gratitud de haber sido elegido? ¿Se siente así? Cuando se levanta todos los días dice, wow, soy un elegido del Señor, por su amor y su misericordia, no es por nada que tengamos nosotros. Dos cosas que son profundamente importantes. Elegido.
Cuando alguien lo elige, tiene la libertad de decir acepto o no acepto, ¿cierto? Y si hemos aceptado, Él nos está diciendo el para qué nos ha elegido. Y dice para que llevemos fruto, mucho fruto. Mira esa canción de Enciende una luz. Un día yo estaba en lo más profundo de las tinieblas y alguien encendió una luz en mi corazón. Salí de las tinieblas. ¿Quién te sacó a ti de las tinieblas? ¿Recuerdas ese día? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. ¿Cuánto hace de ese día? Hace 17 de 2021. Marzo 17 del 2021. Y fue por internet. Esta querida compañera y colega vive en Estados Unidos. Por internet. Por allá me comunico con tu hija en Francia. Hoy no hay límites para llevar la luz, no lo hay. ¿A dónde vas a llevar la luz a partir de hoy que un día el Señor te regaló y te sembró en tu corazón? Enciende una luz. El Señor te ha elegido para poblar el cielo. De eso se trata. Entonces, los verdaderos discípulos. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? Permanecer en la palabra. ¿Usted sabe qué quiere decir permanecer? Practicarla, volverla mía, automatizarla en mi interior. Verdaderamente son mis discípulos. O sea, hay verdaderos discípulos y hay otros que se creen discípulos, que se creen cristianos. Ser cristiano no es ser dominguero. Y hoy en día que muchos se quedan es hasta en pijama viéndola por televisión, ¿cierto? Cuando el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos acostumbran, es venir en familia, ¿sí? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. O sea, no la conocen, van a conocer la verdad. Y esa verdad es pura. Esa verdad no es de filosofías, ni de seminarios motivadores, ni de seminarios de neurociencias y muchas cosas. Y muchos me mirarán, ¿y usted no es la paz haciéndolo en neurociencias? Sí, pero con base bíblica. Lo que enseñamos es cómo Dios diseñó las cosas. Entonces, ¿y la verdad qué? Hagámoslo al contrario. ¿Usted es libre? ¿Sabe de qué lo hizo libre el Señor? ¿Usted conoce la verdad? ¿Usted es verdaderamente discípulo? ¿Usted permanece en la palabra? Permanecer en su palabra es ser un verdadero seguidor o discípulo. Exige constancia, obediencia y vivir según las enseñanzas de Jesús. Todo el tiempo nosotros podemos construir nuevas virtudes que son hábitos santos. Por ejemplo, mira, hablando del cerebro, existe algo que se llaman anclajes cerebrales. Y el libro de Hebreos en el capítulo 6 habla de ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si hoy nos regalamos un anclaje del Espíritu Santo todos aquí? Y ese anclaje es la obediencia del Señor se deleita. La obediencia del Señor produce gozo. La obediencia del Señor produce el vivir la experiencia de ser bienaventurado.
Esa palabra cada vez más me abre a mí un escenario en mi calidad de vida. La aventura es eso que yo no sé qué me va a pasar, pero si estoy en el Señor, todo es bueno. Entonces, vivimos la vida en el deleite. ¿Qué tanto nos deleitamos de la obediencia? Mira que es importante esto. Es importante. Acuérdese lo que he venido enseñando. Si usted se expone a la palabra de Dios es porque Dios le va a hablar. Y si Dios le habla es para que tome decisiones. Y si toma decisiones para que escriba cómo lo va a hacer y cómo lo va a evaluar. Y luego va a disfrutar de los resultados, dándole la gloria al Señor y testificando a los demás. Ese es el gimnasio espiritual. Entonces, ser un verdadero seguidor y discípulo exige esa constancia. No se trata de un compromiso temporal, sino de un estilo de vida. Cuando la palabra de Dios habla de los tibios, al menos revisamos qué áreas de nuestra vida andan en tibieza. Acuérdese que la tendencia de la mente humana es rutinizar las cosas. Y el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día. Si terminamos el día disfrutando lo nuevo que el Señor me dio, lo nuevo que el Señor me entrenó, y lo nuevo no necesariamente es agradable para lo humano, pero tiene un propósito que después damos gracias. Cuando pases por el fuego no te quemarás, lo digo con frecuencia. Entonces, ¿estás pasando por el fuego? O le dicen a uno, estoy en un desierto, y es que el desierto es un castigo, ¿o qué? En el desierto era donde más tenía esos encuentros de Jesús con el Señor. ¿Dónde vivió Juan el Bautista? En el desierto. Imagínese por un segundo usted en el desierto, con un vestido de piel de camello, en semejante calor, ¿cierto? Y alimentándose de grillos y de miel. Si tiene activada la quejadera, imagínese cómo sería, ¿no? Todo el tiempo. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es la buena noticia. No me avergüenzo. Quedémonos en esa palabra. Está allí en Romanos 1:16. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. ¿Usted puede decir lo mismo? Usted puede parar en cualquier lugar y hablar del Señor. No me avergüenzo. De la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Cómo es el poder de Dios en nuestra vida para lo que queremos lograr? ¿De dónde sale? Del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La sabiduría de Dios, es poder de Dios. Entonces la vida es a través de la sabiduría que Dios nos entrega. Y recuerde que hay una sabiduría específica para cada uno de nosotros. La sabiduría que Dios tiene para usted, nadie la tuvo, la tiene ni la tendrá. No me canso de decirlo. Hagamos una pausa. ¿Qué significa para usted Jeremías 33:3? No, todo el mundo la sabe de memoria, pero cuénteme cómo es la experiencia que usted vive a través de eso. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? Y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Qué bueno que nos reuniéramos y nos contáramos cuáles son las cosas grandes y ocultas que no conocíamos y que producto de clamar el Señor me las enseña. ¿Usted vive esa experiencia? Y recordemos que el clamar no es ruego, el clamar es pasión. Quiero de aquello que desde antes de crearme diseñaste para mí, yo quiero eso.
Y como decía Jesús, lo que el Padre tiene para mí, a mí llegará y nadie podrá evitarlo. ¿No creen que eso debiera ocupar el primer lugar en nuestra vida? Señor, yo quiero de esas cosas grandes y ocultas que diseñaste para mí y que me las quieres enseñar y entregar. Y otra vez, ¿cuál es el contenido de nuestras oraciones? ¿Sí? Señor, que me salga esto, que me apruebe lo otro. Cambiemos. He venido enseñando, no le digas a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y le dame sabiduría para administrar este día y verá que la vida le cambia. Los clamores de la Biblia que produjeron unos impactos grandes de Dios fueron clamores breves. Dice en Mateo 6, ni crea que por su palabrería será oído. Lo que cuesta seguir a Jesús. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. ¿Sí se han dado cuenta que alrededor del cristianismo hay una montonera de gente? Una vez cuando dirigía la Asociación de Pastores del Centro del Valle, me insistían en que trajéramos a un personaje que oraba y habían milagros. Yo nunca fui muy amigo de eso. Y entonces, pues eran 2 noches en el estadio, en Tuluá. Eso implicaba alquilar equipos, una cantidad de cosas. Y cuando lo llamamos, él dijo que su venida a Tuluá valía 30 millones de pesos, que el hotel debía tener ciertas características, que él iba en su propia limusina y tenía 12 guardaespaldas que tenían una dieta especial, que nadie lo podía tocar porque él le dañaba la unción. Y yo le dije 2 cosas a los líderes allá. ¿Usted cree que 2 eventos en el estadio de Tuluá van a transformar a Colombia? ¿Van a transformar a Tuluá, donde nació el narcotráfico para el mundo? ¿Va a cambiar todo eso? Pues ese estadio va a estar repleto de los cristianos de todas las congregaciones que van a ir allá. De las emociones, ¿cierto? Eso no está en la Biblia. Ese diseño no está en la Biblia. Bueno, para resumirles, renuncié. No, no porque les dejé una tarea. Si el evento no da para cubrir todo eso, ¿cuál de sus denominaciones se va a hacer a cargo? Ahí todo el mundo sacó la mano. Pero entonces, esto ha ocurrido siempre. Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Una cantidad de gente, ¿cierto? De pronto, él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿sí ve la montonera? ¿Cuánta gente se habrá congregado en sábado y domingo en todos los lugares, ¿no? Católicos, evangélicos, cristocéntricos, todo lo que huela a Cristo. Y de toda esa cantidad de gente, la pregunta es, ¿y usted discípulo? Es que no lo dé por hecho. El ser discípulo es saberme para decirle, Señor, acepto tu llamado, acepto que tú me elegiste. Ahorita que cantábamos, heme aquí, envíame a mí. Eso lo decíamos desde el corazón, o era una canción bonita. Y además dice, si alguno de ustedes quiere, ¿cuántos quieren aquí hoy? ¿Sí? Es que al comienzo todo el mundo decía amén, ahora solo 3 levantaron la mano. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, a sus hijos y más que a sus hermanos y hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más
que a su propia vida. Eso es tan profundo, porque cada vez que oramos le estamos diciendo a Dios qué queremos y eso es lo que amamos. Y dice la Escritura, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nuestro tesoro es Jesús de verdad. Yo se los digo para darle toda la gloria a Dios y se los digo es por la edad que tengo. Cuando yo sé que me quedan 20 años de vida, todo lo demás pierde sentido. ¿A qué voy a querer tener cosas y esto? Y cada vez voy entendiendo más cómo el apóstol Pablo y Pedro lo que más anhelaban era irse de este apestoso mundo, que cada vez era peor, y lo estamos viviendo. El 30% de los universitarios de Europa nunca han escuchado la palabra de Jesucristo. Y nosotros tenemos la luz, ¿cierto? Entonces, al final del camino no es que diga, uy, el Carlos tan espiritual, sino que en el proceso que él va haciendo en nosotros, todo lo demás va perdiendo valor. ¿Qué dice en una de las cartas de Timoteo? Nada trajimos y nada nos llevaremos de este mundo. Y cuando escucho eso me acuerdo de cada parto. Todos los bebés que nacían peladitos, no traían nada. Y unas cuantas autopsias que me tocaron hacer en la vida tampoco se llevaban nada. La diferencia es que el uno nacía con sangre y el otro se iba con formol, de resto era... A menos que me amen más que a su propia vida. Con esto podríamos terminar la enseñanza de hoy. De verdad amo más a Jesús que a mi propia vida. Y ahí es donde lo cuento como un testimonio. Yo entre más lo pienso, más veo que de verdad es la locura del evangelio. A mí me iba muy bien como cirujano. Y económicamente me iba el triple de ahora si lo veo humanamente. Pero ahora cuando abro los ojos sé que el día está completo con todo lo que necesito. Esa es la verdadera libertad. ¿Sí? ¿Qué decisiones tomamos hoy? ¿Qué cosas me impiden amar a Dios más que cualquier cosa? Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Y hacer lo que yo les diga. Todos los días nos habla, todos los días nos expresa en su palabra qué es lo que quiere que hagamos. ¿Y ahora qué dice el Señor? Para que mi gozo sea completo en ustedes. Es eso. Me trajeron un joven de 14 años. No tiene papá. Su mamá murió hace 3 años. Y anda rodando por ahí con los familiares. No tiene hermanos. Cuando yo le empecé a hablar de Jesús, le empecé a hablar de que el lugar seguro, le empecé a decir, mientras yo esté vivo, seré tu entrenador de vida. Apenas le salían lágrimas. Solo por ese niño vale la pena vivir. Vale la pena decirle, Señor, úsame en ese niño. A través tuyo, Dios, ¿a quién le está agregando valor? ¿A quién? Ayer le dicté una charla a 100 psicólogos, ahí en la ESAP, pero antes de salir de mi casa le dije, Señor, de esos 100, ¿a cuántos me vas a entregar para que conozcan de ti? Esa debe ser nuestra oración cada mañana. Señor, ¿en quién me vas a usar hoy? ¿A dónde debo llevar la luz que pusiste un día en mí? ¿A dónde quieres que la lleve? Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él.
todo el mundo le dirá qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Cuál es la torre que estamos construyendo hoy? Sin el Señor. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Cuántas cosas quiere empezar el hombre que no están en el plan de Dios y van a terminar mal? Porque apartados de mí, no la advierte, ¿cierto? Usted insiste en meterme en sus planes, eso que está haciendo que le aparece aparentemente muy bueno, ¿es porque yo te llamé a que lo hicieras? Por favor, enfóquese en esto que es espectacular. Cuando le llevaban, tomaron un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Quiero que nos quedemos ahí. Cirene era una población al norte de África. El hombre probablemente era campesino porque dice que venía del campo. En otra versión dice, a un tal Simón de Cirene no lo conocía ni en la casa, ¿cierto? Y fue y asomó allá. ¿Por qué se movió de África allá? Probablemente andaba buscando a Jesús. Por favor, escúcheme esto. Si a usted le pusieran la cruz de Cristo para ayudarle a Cristo, ¿qué sentiría? Y wow, poder ayudarle a Jesús como el ladrón bueno que lo defendió. La primera enseñanza que hay en Argentina, el más grande adorador. Ese ladrón desnudo allí, ya muriéndose, avergonzado, y fue el único que se levantó a defender a Jesús. Tanto que el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted se imagina el honor de Simón de Cirene de llevarle la cruz a Jesús? Y es que eran como dos nomás para ver cuál escogían. Eso era una montonera que había. Desde antes de que Dios creara a Simón el Cirene, lo tenía elegido para llevar la cruz del Señor. Y esta historia se repite en cada uno de nosotros. Él te eligió para cosas espectaculares. Simón de Cirene. Obviamente creo que sería de raza negra, que era africano, probablemente. Yo creo que de pronto por su corpulencia del campo y de todo esto, dijeron, pues no puedo escoger al flaquito este porque lo dobla la cruz, pero lo eligieron. Entonces, si hay miles de momentos como el de Simón de Cirene, también hay un momento para ti. Y vamos a ver qué podemos aprender de solo ese pasaje. Mira cómo es la palabra de Dios es espectacular, ¿sí? Dice aquí, tomaron a un cierto Simón de Cirene. Si Dios te eligió y si estás aquí, ¿para qué te eligió? ¿Usted cree que hay un día vacío de propósito de Dios? Primero, aliviar la carga de otros. ¿Sabe qué es tomar la cruz? Ser un agente de Dios para llevar esperanza y ayuda a otros. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Identifica a alguien que esté sufriendo hoy. ¿No le parece una oración espectacular al levantarse por la mañana? Señor, úsame hoy donde haya sufrimiento, donde haya necesidad. Interven activamente para hacer un día más ligero en otros. Ayudarle a llevar la carga.
escucha a un amigo estresado o asume una tarea doméstica ajena. Es ayudar. ¿Usted cree que en Popayán o en la ciudad donde estés habrá alguien que tenga alguna necesidad? Dos, y aquí quiero quedarme. ¿Cada cuánto te interrumpe el Señor y aceptas esa interrupción? ¿Cierto? Yo creo que si el Señor no me hubiera interrumpido lo que estaba haciendo en ese momento, no estaría aquí parado. Porque lo que fue y me interrumpió era la rasca en que andaba. Voy a contarles algo. Una vez iba entrando por allá a un bar, de esos que acostumbraban mi alcoholismo, y cuando fui entrando, otro le pegó una puñalada en el tórax a otro que estaba ahí, le sacó el pulmón. Agarré, lo subí al carro, lo llevé al hospital, le puse un par de puntos, lo hice equipar, lo remití a Cali y me devolví al bar. Y medio entonado le dije a los otros, ya le salvé allá a su compañero, ahora láveme en el carro que quedó ahí todo lleno de sangre. Hasta un borracho usa a Dios para ayudar a otro. ¿Qué tanta sensibilidad tenemos cuando el dueño de cada día viene y nos interrumpe lo que estamos haciendo porque no está en el plan de él? ¿Recuerdan lo del profeta Balaam? Balaam le iban a pagar una plata para ir a profetizar en contra de Israel. Y el hombre estaba todo embelesado ahí. Y Dios le paró un ángel enfrente y no lo veía. Cuando uno anda desconectado, Dios no ve las cosas. Pero la burra en que iba, sí veía al ángel y no andaba. Y él le pegaba, insultaba y le daba la burra con todo. Hasta que la burra le empezó a hablar y lo metió contra el barranco y le lesionó una pierna. ¿Usted se imagina? Dios puso a predicar una burra. Dios puede hacer lo que quiera porque es el dueño del universo. Dice el Señor en su palabra que Él nos va a cuidar de no desviarnos a la derecha ni a la izquierda, que Él cuidará nuestro camino. ¿Cuántas veces Él viene y bloquea aquellas cosas que nos van a sacar del camino? Y nosotros insistimos o no le escuchamos. Vuelve y aparece lo de casi todos los domingos, Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y esto que estoy viviendo, sí es con la guía del Espíritu Santo, está acorde a la palabra, honra a otros. ¿Usted cree que en el diseño de Dios puede haber un día en que no nos quiera usar para ayudar a otros? Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7, creo. Dice, porque el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Esto que estoy haciendo, ¿lo haría Jesús? Esto que estoy caminando, ¿lo caminaría el Señor? Aceptar las interrupciones divinas, pero yo digo es esto. Si uno camina con la sensibilidad del Espíritu Santo, esas interrupciones tienen que producir alegría, ¿cierto? ¡Wow, Señor! Cambia tu perspectiva ante los imprevistos molestos. ¿Acaso no nos llama bienaventurados? En la aventura del día también nos va a frenar muchas cosas.
Simón venía de trabajar y sus planes fueron alterados de golpe. ¿Qué se iba a imaginar el Simón de Cirene que le iban a poner la cruz de Cristo? Más adelante, cuando uno estudia la familia de Simón el Cirene, fue bendecida enormemente. Mira los cambios de planes como oportunidades para ayudar a alguien. El para qué Dios me está distorsionando esto o aquello. Una de las cosas que puedo testificar es que todo lo que he podido servirle a Dios en 26 años, nunca lo busqué. Una vez me llamaron mis líderes y me dijeron, mira, producto de oración, creemos que debes ir a Argentina. Nunca estuve buscando eso. Entonces, qué bueno dejarnos sorprender por el Señor. Vuelvo y repito, no hay un solo día vacío de propósito de Dios. El para qué me regalas este día. Servir sin buscar protagonismo. Simón el Cirene no andaba buscando ser ahí el de la película. Camina detrás de quien necesita apoyo, no delante. ¿Cierto? Mira lo que hizo Simón el Cirene. Ayudó a Jesús en el momento más importante o el momento más frágil como humano que tenía. ¿Cuántas veces queremos que otros nos ayuden y ni siquiera miramos ellos qué necesidad tienen? Simón llevó a la cruz detrás de Jesús sosteniéndolo en silencio. Jamás se quejó. En los verdaderos llamados de Cristo no hay quejadera. ¿Qué le dijo a Abraham? Deja todo, tu tierra, tu parentela, y el hombre era estrato 7. Lo dejó todo a una tierra que te mostraré. A Pedro, a Felipe, si ustedes quieren, los haré pescadores de hombres. E inmediatamente dejaron sus redes. Con esta palabra que Dios está llegando a tu vida, ¿qué estás dispuesto a dejar hoy mismo por seguir al Señor? Ayuda a otros a brillar o a recuperarse sin reclamar el crédito. Todo es para el Señor. Empatía en el sufrimiento ajeno. No seas un espectador pasivo ante la injusticia o el dolor. Quiero repetir esto. No seas un espectador pasivo ante la injusticia o el dolor. ¿Recuerdan aquel momento en que cogieron a Pedro y a otros y les prohibieron predicar? Y ellos salieron con más fuerza todavía. Es que no es la voz del mundo. ¿Qué le decía la muchedumbre al ciego Bartimeo? Cállate, ciego. ¿Y él qué hacía? Gritaba más fuerte, Jesús. Cuando usted, donde esté, grita Jesús, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué es más poderoso decirle Jesús, aquí estoy, o la quejadera? Cada vez que hay una quejadera estamos desprestigiando a Dios. Y con esa quejadera y con lo que sea, pues el que nos vea dice, uy, no, Dios mío, líbrame de ser cristiano, porque ser cristiano es eso. El pasaje nos confronta a no ser parte de la multitud indiferente. Recapitulemos hasta aquí. Usted tiene un diseño que nadie lo tuvo, lo tiene ni lo tendrá, ¿cierto?
Ese diseño está hecho para recibir una sabiduría que Dios creó solo para usted. Por eso Proverbios 4, del 4 al 7 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No sea sabio en su propia prudencia. Dice, coloca tus planes en el Señor y Él afirmará tu camino. Qué chévere eso, ¿cierto? Defiende a un compañero de trabajo o escuela que esté siendo marginado. No, yo cómo me voy a meter en ese lío. Pues algo allá en rey. Entonces, ¿cuáles embajadores del reino? Un verdadero discípulo es un embajador. Un embajador es un enviado. Recuerden nuestro congreso del 8 y el 9 de agosto en Cali, congreso más grande. Unidos para que el mundo crea. No es por hacer congreso, es por obedecer la palabra. Cuando ayudaron a uno de mis pequeños, a mí me asistieron. ¿Sabe lo que va a pasar en el juicio final? Bienaventurados son porque cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve frío me abrigaste y cuando tuve hambre me diste de comer. Y ustedes preguntarán, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te dimos de beber? Cuando a uno de mis pequeños. Cada vez que veamos un necesitado y le ayudemos, es a Jesús al que estamos ayudando. Estamos siendo los embajadores. No debiéramos terminar un solo día sin haber ayudado a nadie, a alguien, pues. Señor, prepárame hoy para ser tu embajador. Por allá me escribía una alumna que está en un cargo altísimo en el gobierno, que no se aguantaba la corrupción y todo lo de allá. Y yo le decía, el Señor prometió que a sus hijos los sentaría en mesas de príncipes. Si tú estás allí, estás representando al reino de los cielos, ahí en esa oscuridad. Pídele sabiduría, no va a ser en tus fuerzas, Él te va a usar. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Con qué frecuencia le dices a alguien en qué te puedo ayudar? Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. No es un pedacito, es abandone su manera de vivir. Y muchas veces no es dejar la actividad, es cambiar la actitud con que se hace. No sé dónde trabajas o qué haces, pero cada persona que llegue a tu presencia, pregúntate, ¿tendrá la salvación? ¿Tendrá la vida eterna? ¿Sabes qué dice también la Escritura? No dejes que otro se gane tu corona. ¿Usted cree que si uno no le comparte de Cristo a otro se va a ir al infierno porque uno lo dice? Dios le pone a otro, pero perdemos esa corona. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosas nos incomodan de las necesidades de otros? ¿Cierto? Cuando saqué mi carnet de capellán,
que llevo 6 meses esperando que me llegue, es porque yo llego al hospital y muestro el carnet de médico y me dicen, pero es que usted no es médico de aquí. El portero me echa. Pero si llego con un carnet de capellán cristiano, por ley me tienen que dejar entrar. Entonces, pesa más ser cristiano que ser médico. Y estoy que me estreno el uniforme, pero nada que me llegue el carnet. Un día esto va a venir a predicar aquí con el uniforme para que nada hagáis por egoísmo o por contienda. ¿Qué cosas logramos con la contienda? ¿Sabe qué dice Santiago 3:13? Todo lo que en usted produce disgusto, ira, contienda, pelea, intolerancia, división, es producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, cada vez que uno ande con ira y que ande que no aguanta al otro, ¿sabe quién lo está gobernando? Ama a tus enemigos, vence con el bien al mal. Entonces, claro, eso le entra en reversa a lo que está grabado en nuestro cerebro. No hagan nada por egoísmo o por contienda, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sabe qué dice en la otra versión de Filipenses 2:13? Dice, considere a todos los demás superiores a usted. Entonces, cuando empezamos a criticar y a juzgar y a señalar ideas y lo que hizo y no sé qué, Dios lo que dice, esa persona es superior a ti. Porque la sola quejadera y el señalar y acusar hace que estés peor que el otro. Como nos confronta el Señor, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora hay algo, una persona puede ser terrible en los ojos humanos, pero tiene áreas que son superiores a las nuestras del reino, porque esa persona también la creó Dios. El ejemplo típico de Saulo de Tarso, ciego allá en la calle recta de la ciudad de Cesarea, y viene Dios y le dice a Ananías, ve y busca un hombre allá llamado Saulo de Tarso e imponle las manos para que él recobre la vista. Y Ananías le dice, pero si es el peor asesino de cristianos. ¿Y qué le dice Dios? Preciado tesoro me es para los gentiles. Lo convirtió en San Pablo. El profeta Oseas, ve y busca una mujer llamada Gomer que es prostituta y cásate con ella. Y después se le volvió a carnavalear y dijo, ve otra vez, recíbela. ¿Qué tal que Dios tuviera una prostituta para casarse con tu hijo? No, ¿cómo se le ocurre? Eso no es de Dios. Vaya usted a saber. ¿Sí? Cuando trabajaba en infertilidad y tenía parejas que no podían quedar en embarazo y les hablaba de la adopción, no, eso era un insulto, sobre todo en el machismo. Si no es sangre de mi sangre, no tendré hijos. Ahí está la soberbia humana, ¿cierto? Bueno, el próximo sábado vamos a inaugurar Misión Carácter, un diplomado para hombres. Entonces, los hombres que están aquí están cordialmente invitados todos los sábados de 4 a 6. Inviten a otros. Y todas estas mujeres tendrán amigos, parientes, hijos, esposos, lo que quiera, para que los manden a este seminario. Vamos a tener varios docentes ahí. Está Rafael, está Fabián, está Fausto, está Custodio y estoy yo.
¿Les parece chévere el batallón que hemos armado para eso? Y Sonia, ¿por qué se ríe? Ok, bueno, recordemos nuestro congreso, no lo dejen para última hora, acérquense, hablemos, empecemos a mirar lo del transporte, lo de todo para ese congreso. Tiene una inversión solamente de 300,000 pesos. Entonces, sábado y domingo. Incluye congreso, almuerzo del sábado y refrigerio. Lo otro, pues, se puede conseguir totales. Y pensemos en esto. Están viniendo personas de Finlandia, están viniendo personas del Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de muchos lugares. Y nosotros que estamos aquí pegados de Cali, ellos han hecho de todo para venir del Perú, de Bolivia. ¿Qué nos impide ir? ¿Por qué te está llegando esa invitación? ¿Por qué esa invitación está allí incomodando tu agenda? ¿Sí? Lo que aprendimos hoy. Señor, ¿para qué me está llegando esa invitación? Igual que la emisión carácter. Bueno, tenemos todos los martes un club que se llama Alas Resilientes a las 4 de la tarde para las 5, ¿no? A las 5 de la tarde es para el club de mujeres que aprendieron a volar con las alas rotas y ahora ya tienen alas resilientes. El 27 de este mes empezamos el segundo módulo que se llama Neuroliderazgo Infanto-Juvenil. Ha sido de bastante impacto. Bueno, hoy queremos celebrarle el Día de las Madres a todas estas madres que están hoy aquí.